Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es El coleccionista de Shrewsbury. Hace casi 200 años, en una ciudad pequeña llamada Shrewsbury, vivía un niño de 8 años muy especial. Su casa se llamaba The Mount. La montaña. Era una casa grande, de piedra gris, que se elevaba sobre el río Severn como una fortaleza tranquila. Alrededor de la casa había 7 acres de jardín, 7 acres enteros, solo para su familia. El niño se llamaba Charles Robert Darwin. En su cuarto, en la tercera planta de The Mount, Charles tenía algo que lo hacía diferente de otros niños. Tenía cajas, muchas cajas de vidrio, cuidadosamente organizadas en las repisas. En esas cajas, Charles guardaba sus tesoros. No monedas de oro, no juguetes. Sus tesoros eran vivos, o habían estado vivos. Escarabajos rojos brillantes, escarabajos negros con puntos dorados. Conchas blancas del río, piedras de cuarzo que reflejaban la luz, huevos de pájaros de diferentes formas. Cada mañana, cuando el sol atravesaba su ventana y pintaba la pared de color miel, Charles abría las cajas una por una. Observaba cada insecto. Con una lupa pequeña, miraba sus patas. Contaba las patas, 6 siempre, pero cada tipo de escarabajo tenía patas de diferente grosor, diferentes articulaciones. Su padre, Robert Darwin, era un médico importante en Shrewsbury. ¿Por qué no coleccionas monedas como otros niños?, le preguntaba. Charles respondía: Padre, las monedas son todas iguales. Los insectos, cada uno es diferente. Su padre negaba con la cabeza, pero su madre, Susanna Darwin, sí entendía. Ella sabía que la curiosidad era una semilla que, una vez plantada, no dejaba de crecer. Cuando Charles tenía 9 años, todo cambió. Fue enviado a la Shrewsbury School. Era una escuela de internado, lo que significaba que Charles tendría que dormir allí, lejos de su casa, lejos de sus cajas de escarabajos, lejos del jardín de The Mount. El primer día, Charles vio el edificio de la escuela. Era antiguo, de piedra oscura. Las ventanas eran pequeñas y altas, como si quisieran evitar que los niños miraran hacia afuera. Su hermano mayor, Erasmus, ya estaba allí. Le mostró el dormitorio, 10 camas, 10 niños, una vela por la noche. El aire olía a lana de las cobijas sin lavar y a humo de chimenea. Las clases comenzaban al amanecer. La clase de latín era después del desayuno. El maestro era un hombre severo, con cejas grises que se fruncían cuando los estudiantes no sabían la respuesta. Amo, amas, amad, escribía en la pizarra. Todos los niños tenían que repetir: amo, amas, amad. Charles abría la boca. Sus labios se movían, pero su mente estaba muy lejos de esa aula gris. Estaba en el jardín de The Mount, bajo el árbol viejo donde había encontrado los escarabajos iridiscentes, en el río Severn, donde los peces dejaban círculos en el agua. Darwin, dijo el maestro, ¿cuál es la siguiente conjugación? Charles levantó la vista. No sabía. Había estado observando una mosca que volaba cerca de la ventana. No lo sé, señor, dijo Charles. Los otros niños se rieron, bajito para que el maestro no los viera. Su hermano Erasmus le susurró después de clase: Charles, tienes que aprender a fingir que estás presente. Charles respondió: ¿Es difícil pretender, Erasmus? Cuando Charles volvía del internado, en los días festivos, lo primero que hacía era correr al jardín, 7 acres. Para otros niños era solo espacio vacío. Para Charles era un mundo entero. Había árboles que debían tener cientos de años. Sus troncos eran tan gruesos que Charles y sus hermanas necesitaban cogerse de mano para rodearlos. La corteza estaba cubierta de musgo suave, mojado,
verde como el terciopelo más fino. Cuando Charles apoyaba su cabeza en ese musgo, olía a lluvia antigua y a tierra oscura. Había una zona de maleza salvaje, donde nadie cultivaba nada. Era perfecto para recoger insectos. Charles había mapeado esa zona como un marinero mapa un océano. El río Severn corría al pie de la montaña. No era un río salvaje, era tranquilo, lento. En verano, el agua era de color marrón claro. En invierno, se volvía casi negra. Una tarde, Charles encontró algo extraordinario. Bajo un tronco caído, parcialmente sumergido en el barro del río, había una larva de un tamaño que Charles no había visto nunca. Era de color blanco lechoso, con segmentos oscuros y espinas pequeñas que sobresalían de su cuerpo. Charles la observó durante horas. La larva se movía lentamente a través del barro, como si tuviera toda la eternidad para llegar a algún lado. Charles sacó su cuaderno mojado del bolsillo y dibujó lo que veía. No dibujaba bien, pero escribía todo: el tamaño, el color exacto, el lugar, el lado de la montaña donde vivía. ¿Qué haces?, preguntó su hermana menor, Catherine. Dibujo una larva. Quizás algún día descubra qué tipo de insecto se convierte. En el jardín, Charles no estaba solo. Estaba acompañado por millones de vidas pequeñas, un ecosistema entero, y él era el observador silencioso, el anotador, el que hacía preguntas. Charles no era un coleccionista como los otros. No buscaba cantidad, buscaba comprensión. Tenía un sistema. Cada insecto nuevo recibía un número. El número se escribía con tinta en un papel pequeño que se colocaba en la caja junto al insecto. En su cuaderno maestro escribía el número, el descubrimiento, la fecha, la hora del día, incluso el clima. Un escarabajo encontrado a las 3 de la tarde en un día soleado era diferente de uno encontrado al amanecer. Charles lo sabía, otros niños no. Su abuela le preguntó una vez: «Charles, ¿por qué toda esta numeración? ¿Por qué estos cuadernos?». Charles pensó cuidadosamente antes de responder. «Abuela, si solo colecciono los colores, mañana olvidaré de dónde vino, olvidaré cuándo. Pero si escribo todo, entonces la verdad se queda con nosotros para siempre». Su abuela no respondió de inmediato, pero más tarde notó que Charles tenía acceso a toda la biblioteca de la casa. En la biblioteca, Charles descubrió un libro sobre insectos, no un libro de cuento, un libro verdadero con ilustraciones científicas, con nombres en latín, con explicaciones de cómo vivían los insectos, qué comían. Leyó ese libro tantas veces que las páginas se rompieron. Memorizó partes enteras. Comenzó a entender que cada especie de insecto era un tipo separado, que había orden en la naturaleza. Un día su hermano Erasmus entró a su cuarto y vio las cajas organizadas, los cuadernos, los libros. «Charles, tú vas a ser un naturalista», dijo. «¿Qué es eso?», preguntó Charles. «Alguien que estudia la naturaleza, que la entiende, que hace preguntas sobre las cosas vivas». Charles asintió. No conocía esa palabra, pero sentía que era exacta para lo que él era. Charles no supo en ese momento que la curiosidad que sentía en el jardín de The Mount lo llevaría a viajar alrededor del mundo. No supo que años después sería un hombre de 23 años cuando subiría a un barco llamado HMS Beagle, que viajaría a América del Sur, a las Islas Galápagos, que vería pájaros finches con formas de pico completamente diferentes. No supo que, cada noche en ese barco, a mitad del océano, recordaría The Mount, el jardín, el río Severn, el tronco podrido donde encontró la larva blanca. Y que años después, en su casa en el campo, escribiría un libro que cambiaría para siempre cómo la humanidad entiende la vida.
Un libro que explicaba cómo todas las plantas, todos los animales, desde el escarabajo más pequeño hasta el hombre más grande, estaban conectados, que todos compartían un antepasado común, que la vida no era estática. La vida cambiaba, evolucionaba. Todo porque un niño pequeño en Shrewsbury había sido lo suficientemente curioso, lo suficientemente observador para prestar atención. Pero eso es una historia para otra noche. Ahora, volvamos a The Mount, en aquella noche tranquila hace casi 200 años. Charles está acostado en su cama. Es invierno. Las ventanas están congeladas. Afuera, la nieve comienza a caer sobre el jardín de 7 acres. En su cuarto, las cajas de vidrio con los escarabajos están quietas. Los insectos duermen como los insectos duermen en invierno, sin movimiento, sin preguntas. Charles cierra los ojos, piensa en la larva blanca, en el escarabajo verde iridiscente, en todos esos pequeños misterios que algún día entenderá. El río Severn suena abajo, en la oscuridad. Un sonido antiguo que ha estado ahí por miles de años. Suena como una nana que nadie escucha, excepto Charles. Charles siempre escucha. Y así, Shrewsbury también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.